¿Crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Claves para comprender el Catecismo. Como cada semana, nos da mucho gusto que nos reciban en sus hogares, que nos reciban también en sus automóviles, los que van de regreso, después de este tiempo que hemos disfrutado de el nacimiento de Jesús. También la semana pasada estábamos celebrando en la iglesia, en la comunidad católica, la fiesta de María Madre de Dios y en nuestra sociedad el inicio del año civil. Nos da mucho gusto entonces después de estas fiestas poder recibirlos de nuevo y agradecerles que nos sintonicen a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Quiero saludar a Salvador, a quien ya conocemos, ya ha estado varias ocasiones con nosotros, siempre pues compartiéndonos lo que él ha aprendido, lo que él estudia, y también su experiencia en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades, su experiencia y su testimonio acerca de la obra del Espíritu Santo en la comunidad. Chava, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Padre, pues estamos muy contentos de estar aquí, de compartir de nuevo estas reflexiones, y pues quisiéramos aprovechar estos momentos para saludar al auditorio y para desearles a todos pues feliz año nuevo. Pues feliz año nuevo y feliz Navidad también, ¿verdad? Y hemos estado durante los últimos meses, quizá los 2 últimos meses del año 2015, tratando este tema del Espíritu Santo como un tema que nos aproxima al tema de la Santísima Trinidad, pero quisimos enfocar primero y dedicarle un buen tiempo al tema del Espíritu Santo, porque es muy necesario que, así como nos esforzamos en conocer a la persona del Hijo, la obra del Hijo en medio de nosotros, la acción, lo que Él ha realizado por nosotros, también es muy conveniente que conozcamos la obra del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia de la salvación, qué es lo que el Espíritu Santo realizó en la persona de Cristo durante la época de la vida de Jesús, y qué es lo que el Espíritu Santo sigue realizando en esta etapa última de la historia en medio de la comunidad cristiana, en los discípulos de Jesús, en cada uno de los discípulos de Jesús, y también en la comunidad cristiana. En esta última etapa de la historia, que pues podemos llamar una etapa definitiva, hemos iniciado con la persona de Jesús, con la obra de Jesús, hemos iniciado con la resurrección de Jesús, este tiempo definitivo. Y podemos llamarlo también de alguna manera un tiempo escatológico, donde la palabra escatológico quiere decir lo definitivo, lo último, más allá de lo cual no podrá suceder nada más importante, nada más valioso, no podrá suceder algo que nos pueda comunicar de mejor manera la gracia, la vida, la presencia de Dios en nuestra vida y en el mundo. Entendiendo así un poco la palabra escatología, digamos, entendiendo que estamos viviendo una etapa definitiva en la historia de la humanidad, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo actúa en la iglesia, cómo es que el Espíritu Santo actúa en los discípulos, cómo es que el Espíritu Santo se hace presente en medio de nosotros y nos transmite pues la vida de Dios, pero también nos va a transmitir la obra de Cristo, nos va a hacer presente a Cristo, nos va a recordar la obra de Cristo, nos va a recordar las palabras de Cristo y nos va a ayudar a profundizar para conocer mejor al Hijo de Dios, la obra y la persona de Jesús de Nazaret.
Así que estamos en este momento de la historia, un momento importante y definitivo, y veamos cómo el Espíritu actúa en medio de nosotros. Me gustaría escuchar algún comentario de Salvador sobre cómo percibimos o cómo es que el Espíritu actúa en esta última etapa de la historia después de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que podemos decir, Padre, es que pues el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos mueve a llevar a Cristo a otros. Es el Espíritu Santo el que nos mueve también a la esperanza presente y a la esperanza futura. Es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza para poder afrontar las cosas del mundo y poder avanzar hacia el encuentro pleno con Jesús. Sin lugar a dudas, desde ahora nosotros podemos pregustar ese momento de encuentro con Cristo cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, nos fue dado el Espíritu de Dios, y es esta fuerza misma lo que nos impulsa a tener ese encuentro con Él. Un encuentro que tiene que darse desde ahora. Es decir, el encuentro con Dios no es después de la muerte. El encuentro con Dios es desde ahora, y ese encuentro con Dios es en el Espíritu desde ahora. Es el que nos mueve a nosotros, ese que mueve a los grupos dentro de la iglesia, ese que mueve a la iglesia, ese que nos mueve a todos, pues, en ese caminar hacia Dios, Padre. De ahí, pues, la importancia de que nosotros reconozcamos al Espíritu de Dios en nosotros, la importancia de que nosotros, inspirados por Él, podamos hacer las cosas de Cristo, podamos comunicar a otros el amor y podamos infundir en otros la alegría de vivir. Bien, esto es muy importante, es la acción, digamos, del Espíritu en el discípulo de Cristo. Pero sí, hemos mencionado ya aquí en otros programas que el Espíritu Santo tiene siempre una relación estrecha con el Hijo, una relación estrecha con Jesús de Nazaret, con Jesucristo. No podemos entender al Espíritu de Dios sin relacionarlo con Jesús. Pero también es cierto que no podemos conocer a Jesús, no podemos llegar a profundizar en su persona, en el misterio de su persona, y a llegar a comprender sus palabras, si no es gracias al Espíritu. Es decir, hay también una obra del Espíritu en los discípulos de Jesús y en la comunidad misma que se relaciona a Jesús, es decir, ayuda al discípulo a encontrarse con Jesús, ayuda al discípulo a relacionarse con Jesús, a comunicarse con Él, ayuda al discípulo a como a entrar en sintonía con Jesús, le abre al discípulo una manera nueva de conocer a Jesús, de comprender sus palabras, de saber qué es lo que Jesús nos ha querido decir con lo que nos enseñó, y también lo que Jesús, el significado de lo que Jesús ha realizado por nosotros. El Espíritu Santo viene para todo esto que Chava nos ha compartido y que encontramos en la vida de las personas, de los cristianos y en la vida de las comunidades. Pero no debemos de perder tampoco de vista este otro aspecto, porque al final de cuentas nuestra fe es cristológica, ¿verdad? O sea, el que está en el centro de nuestra vida es el Señor Jesús. Y el Espíritu también tiene en cuenta esto, ¿verdad? Así es, Padre. Sí, o sea, efectivamente, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo nos permite conocer a Cristo, conocer su mensaje, entender la razón de su obra, de su misión. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo, que nos permite entender esto, nos permite actuar llevando a Cristo a otros. Es decir, del Espíritu Santo nosotros podemos conocer a Cristo, su mensaje, pero el Espíritu Santo también a la vez nos permite llevar ese mensaje a otros. Es el Espíritu de Dios, pues, que actúa en nosotros, en el conocimiento de Cristo y en la transmisión de la palabra a otros. Y
siento pues que esto es muy importante porque es, a fin de cuentas, ¿verdad? Es el seguimiento de Cristo nos lleva a actuar conforme a sus enseñanzas y conforme a la fuerza que el Espíritu mismo infunde en la acción de cada uno de nosotros como iglesia. Sí, creo que es importante remarcar esto, que ya también nos señala Chava. Es importante señalar esto. A los seres humanos no siempre nos es fácil con nuestras solas facultades humanas, con nuestras solas capacidades humanas, poder descubrir en la obra de Jesús de Nazaret la obra del Hijo de Dios. No siempre nos es fácil descubrir en las palabras de Jesús de Nazaret las palabras de Dios, o descubrir la palabra de Jesús como palabra de Dios. No siempre nos es fácil ver en las actitudes de Jesús las actitudes de Dios, las actitudes del Hijo de Dios. A veces con nuestras facultades humanas simplemente lo que vemos es a un hombre, Jesús de Nazaret, que actúa, que hace las cosas muy bien, pero lo vemos solamente con esta dimensión histórica, esta dimensión muy humana. Es el Espíritu el que viene a ayudarnos a descubrir más allá de lo que escuchamos en el Evangelio, o de lo que escuchamos en la predicación, o de lo que sabemos de Jesús por la historia. Nos ayuda a descubrir a Dios presente en Jesús, y la palabra de Jesús como palabra de Dios, y la obra de Jesús como obra de Dios. Tenemos que ir al primer corte. Regresamos con ustedes. Les recordamos que estamos en el 608-3652 a sus órdenes para sus comentarios, sus preguntas, o nos pueden seguir también en el internet en www.tjcatólico.com. No le cambie su radio, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. ¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Un abrazote. Bueno, con la alegría de invitarlos, Dios nos regala ir a cantarles el 23 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Ahí estaremos 23 de enero, 6 de la tarde. Un gusto una vez más estar con toda la raza de Tijuana en conciertos que son maravillosos. Un abrazo. Nos vemos ahí pronto. Martín Valverde en Tijuana, sábado 23 de enero, Auditorio Municipal en Tijuana. Participación especial de Padre Ernesto Ruiz, cantautor católico. Luz de Vida, Ministerio de Música. Invita Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Tijuana. Informes en Facebook Pastoral Juvenil TJ y en Unique Producciones. Son las 8:14. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos entonces en esta acción del Espíritu en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos. El Espíritu, como Jesús mismo nos lo dijo en alguna ocasión,
ha sido enviado por Él. Y Él prometió que el Espíritu Santo vendría a nuestros corazones. Y Él también dijo que el Espíritu Santo nos recordaría y nos ayudaría a comprender lo que Él les había enseñado a sus discípulos. Estamos en este tema entonces, que es muy importante y muy interesante. Porque luego, miren, a veces encontramos por ahí personas, personas buenas, personas con buenas intenciones, personas de buena voluntad, que han estudiado la Biblia, que quizá han estudiado algunas otras religiones, que habrán estudiado algo de historia, y nos comentan, ¿verdad?, que Jesús es para ellos un hombre bueno, que Jesús es un gran maestro. Algunas utilizan incluso la palabra filósofo, ¿verdad? Un gran filósofo, que lo que Jesús nos ha enseñado es una filosofía de vida, y ven a Jesús así como un filósofo, no sé, quizá como a algún gran filósofo de la antigüedad como Aristóteles, por ejemplo, o un gran maestro de vida como Confucio, ¿verdad? Y ellos así lo perciben, así es como ellos lo comprenden, así es como ellos lo entienden. Sin embargo, a nosotros, los bautizados, los creyentes, los cristianos católicos, estos modelos, estos ejemplos, pues nos quedan cortos, ¿verdad? Jesús no fue solo un buen maestro de vida, no fue solamente un gran filósofo, Jesús fue algo mucho más. Pero para poder llegar a descubrir qué es ese mucho más que Jesús de Nazaret es, y la trascendencia de sus palabras, y el peso específico de sus palabras para la vida de los seres humanos, es necesario que esté en nuestro corazón el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina la inteligencia. El Espíritu Santo es el que hace que nuestro corazón como que vibre en sintonía con Jesús, hace que nos sintamos atraídos por Jesús y nos permite acercarnos a la intimidad de Jesús para poder conocerlo mejor. Yo creo que Chava podría compartir quizá con nosotros el ejemplo, ahorita se me viene a la mente, de algunos santos o de algunas personas que encontramos en nuestras comunidades que tienen este don de Dios, ¿verdad? Han recibido el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo les permite sentir, entender, comprender mejor a Jesús con una sensibilidad que no todos tenemos, ¿verdad? Sí, así es, Padre. Quizás muchos que se han dado por estudiar y por conocer a Cristo por ellos mismos, no han logrado entender el mensaje que Cristo nos da desde el punto de vista meramente intelectual. Es decir, yo tengo deseos de conocer a Cristo, voy a leer un poco sobre Él. O sea, y me baso únicamente en mis fuerzas, en mis capacidades. Y lógicamente la savia de la enseñanza de Cristo no se puede recibir así, por uno solo. Es importante la fe, es importante el reconocer la presencia de Dios en nosotros, para que con esa fuerza que Él nos da podamos penetrar ese mensaje y podamos entender lo que realmente Jesús nos quiso enseñar, lo que realmente Jesús quiso decir. Yo conozco mucha gente, Padre, yo trabajo en la universidad, conozco mucha gente que es estudiosa de los libros, y cuando comentamos algo sobre Cristo, dicen lo que Cristo dijo, pero no dicen ni explican el sentido de lo que Cristo dice, porque no se dejan iluminar por el Espíritu Santo. Realmente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos permite conocer realmente lo que Jesús nos quiso decir. Esto lo podemos ver en la historia, incluso en los mismos apóstoles. O sea, cuando los apóstoles vieron con Jesús, pero cuando ellos pueden entender realmente la enseñanza de Jesús, fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Hay muchas personas que no son grandes estudiosos, no son eruditos, no son intelectuales, pero han vivido muy de cerca la presencia del Espíritu en ellos. Ellos pueden incluso enseñarnos el mensaje de Cristo de una manera plena, incluso sin haberlo estudiado. Se me viene a la mente la beata Teresa de Calcuta, ¿verdad? O sea, esta mujer, ¿verdad?
que sin conocer a profundidad a Cristo, ella lo vivía y transmitía su enseñanza de una manera fiel, mucho más fiel incluso que grandes teólogos. ¿Por qué? Porque ella vivía en el Espíritu y era capaz de compartir esta vivencia a otros de una manera plena. Santa Teresita de Jesús, Padre, ¿verdad? Esta monjita tan hermosa, tan preciosa, que en el mismo convento, ¿verdad?, encerrada en el convento, sin haber estudiado en ninguna universidad, ni mucho menos, ella nos da enseñanzas con respecto a lo que es el Espíritu de Dios, a lo que es Cristo, a la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque lo vivió, porque vivía en el Espíritu. O sea, no es posible que podamos nosotros transmitir la palabra de Dios si no lo hacemos mediante y por el Espíritu Santo. De ahí que es importante para nosotros que aceptemos, ¿verdad?, la presencia de Dios en nosotros, que querramos nosotros conocerlo, que querramos nosotros seguirlo y sobre todo que nos dejemos conducir por Él, para que de esta manera pues podamos no solo decir, no solo hablar, ¿verdad?, sino poder transmitir. Incluso se me viene a la mente algunos sacerdotes que proclaman la palabra de Dios, pero dice uno, algo falta, o sea, falta el Espíritu de Dios en eso que aquel sacerdote proclama. Yo creo, ¿verdad?, que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y dejamos que Él vive en nosotros, podemos nosotros dar testimonio de Él y poder transmitir la palabra de Dios de una manera mucho más plena y por supuesto con más fruto para la comunidad, con más fruto para la iglesia. Y ahorita me venía a la mente una cuestión. A Jesús lo vamos a conocer en primer lugar por la lectura de la Escritura. Es quizá el testimonio escrito que tenemos al alcance de la mano la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Más allá de hacer un estudio científico, más allá de una materia como la cristología, más allá de recurrir a otros testimonios históricos, lo que tenemos todos los creyentes, todos los cristianos a la mano es la Biblia, es el Nuevo Testamento, son los los evangelios escritos. ¿Querrá esto decir en la dinámica de lo que estamos comentando que es necesaria la acción del Espíritu para que nosotros podamos acercarnos a la Escritura y descubrir en la Escritura, más allá de las palabras humanas que están en el texto, la palabra de Dios y la palabra de Cristo? ¿Bastará simplemente para un católico leer la Biblia y decir ya conozco a Jesús si no tiene en su corazón el Espíritu Santo? Pues yo creo que sería un conocimiento muy limitado, ¿verdad? Yo creo que es fundamental, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos entender de manera plena lo que Jesús nos quiso decir. Yo creo que muchos cristianos, muchos católicos que no tienen grandes conocimientos, que leen la palabra de Dios, sin lugar a dudas que Dios les habla, que Dios los mueve a hacer cosas, que Dios los mueve a entender grandes cosas de la realidad. Pero yo creo que es fundamental, Padre, la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad?, en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos hace establecer ese vínculo, ¿verdad?, con Cristo, ese vínculo con nuestro Dios, con Dios Padre, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que permite que los frutos de ese vínculo se den de una manera mucho más plena, sin lugar a dudas, Padre. Entonces, digamos que en nuestra lectura de la Sagrada Escritura, no solamente en la liturgia, en las celebraciones de la iglesia que hacemos en los templos, en nuestras iglesias, sino también en nuestra lectura personal, en nuestra oración personal con la Sagrada Escritura, a través de la Sagrada Escritura, necesitamos que el Espíritu esté con nosotros, ¿verdad?, que el Espíritu nos ilumine, como si fuera, quisiera afirmarlo, una necesidad, como si fuera casi un requisito, el pedirle al Espíritu Santo, antes de acercarnos a leer un texto de la Biblia, que Él nos inspire, que Él nos abra los ojos, que Él abra nuestro corazón, para que realmente vayamos más allá de la palabra que está escrita en el texto, y no nos quedemos solo con la palabra que está en el texto, ¿verdad? Sí, Padre, yo pienso eso, pienso que sí es importantísimo que nosotros pidamos Espíritu Santo, antes de hacer oración, antes de leer la palabra de Dios, para que sea Él, ¿verdad?, el que nos inspire y nos mueva, ¿verdad?, a entender de una manera recta lo que nos quiere el Señor mostrar a través de su palabra. Yo creo que es fundamental, Padre. Y muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Muchas veces
nos acercamos a leer la palabra de Dios sin invocar al Espíritu Santo, sin pedir Espíritu Santo. Y bueno, a veces la palabra misma actúa por sí sola, pero yo siento que no se puede lograr el fruto, ¿verdad? El mayor fruto, si no es a través de la acción del Espíritu Santo. Bien, ahí tenemos entonces un modo concreto cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a los discípulos de Jesús a conocer mejor a Jesús. Si yo lo que tengo a primera mano es el texto evangélico para conocer a Jesús, el Espíritu Santo va a abrir mi corazón, va a abrir mis ojos, mis oídos, mi corazón, para que yo pueda conocer mejor a Jesús a través de estos textos bíblicos. Pero también hacía mención Chava hace un momento, a través de la oración, ¿verdad? A través de la oración yo establezco una relación con Jesús que me va a llevar a conocerlo mejor. Pero también esa oración necesita de la acción del Espíritu Santo en mi corazón. Necesita ser suscitada, digamos, motivada, movida por el Espíritu Santo para poder entonces establecer esa relación con Jesús, ¿verdad? Así es, Padre. Esa sensibilidad y esa empatía. Regresamos nuevamente, vamos a un corte, regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos en el 800 AM de su radio. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Moringa Koinonia, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. Contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio o comunícate al 608-3652. Moringa Koinonia, salud para tu cuerpo y mente. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Este mundo irreal, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, hablamos de esta acción del Espíritu de manera definitiva. Utilizamos la palabra escatología o escatológico en la vida de la humanidad como la obra definitiva de Jesús en favor de los hombres, la obra de Jesús en favor de sus discípulos, de aquellos que creemos en Él, pero también es la obra definitiva de Dios en Jesús a favor de la humanidad, a favor del mundo, incluso del universo, ¿verdad? El Papa, siguiendo la tradición de algunos pensadores cristianos, ha puesto hincapié en esta última encíclica suya en la acción, en la redención, en la salvación, no solamente para los seres humanos, sino también
para toda la creación. La obra de Jesús no atañe solo, no es solo para los seres humanos, sino es también para toda la creación. Jesús viene como Redentor, como Salvador de toda la creación. Jesús viene no solamente para llevar a los seres humanos al encuentro con el Padre, con el Creador, sino viene a orientar nuevamente, a reorientar toda la creación para que se encuentre con su Creador. Esta es la acción de Jesús, esta es la obra de Jesús. Esta obra de Jesús que se da entonces en favor de toda la creación, que se da en favor de cada hombre y de cada mujer. Lo veíamos hace un momento, ¿verdad? Cómo el Espíritu actúa para que cada hombre y cada mujer conozca mejor a Jesús, profundice, se relacione con Él, lo acepte como su Señor, lo vea, lo descubra como Hijo de Dios. Y esa obra de Jesús la descubra el discípulo de Cristo como una obra que lo salva, que lo pone en comunión con el Padre, que le perdona los pecados, que lo reconcilia con el Padre. Esta es la acción del Espíritu, esta es la acción del Espíritu en el corazón de los creyentes. Sin esta acción, nosotros podemos contemplar a Jesús solamente con ojos humanos, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestro interior e ilumina nuestra inteligencia, cuando el Espíritu Santo ablanda nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos orienta hacia Jesús, entonces lo descubrimos a Él, lo aceptamos a Él de una manera nueva. Pero en el designio de Dios ha estado siempre presente el tema de la comunidad. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, está siempre presente el pueblo. Y en el Nuevo Testamento estará siempre presente el tema de la comunidad que llamamos iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús recibe el nombre de iglesia, es la comunidad de Cristo, la comunidad de los cristianos, es la familia de Dios. Somos los bautizados, somos los discípulos de Cristo que conformamos una comunidad. Y esta comunidad recibe en el Nuevo Testamento el nombre de iglesia. Pues también es en esta iglesia, en la comunidad, en cuanto comunidad, que el Espíritu Santo se hará presente y que el Espíritu Santo tiene un papel decisivo en la comunidad de los discípulos de Cristo. Y bueno, lo vemos desde sus orígenes, podemos ver desde Lucas, podemos ver en Juan, lo podemos ver en Mateo, lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, y no se diga en las cartas de San Pablo. El Espíritu Santo juega un papel importante en la comunidad. Pudiéramos incluso decir que el Espíritu Santo es el que congrega, el que hace que hombres distintos, diversos, en un momento dado formemos una sola comunidad. Es el que llama de distintos puntos de la tierra para formar una sola familia. Es el que abate las lenguas, el que hace que todo el mundo comprenda lo que los apóstoles les dicen. Hace que los creyentes, los discípulos de Cristo, se sientan hermanos entre sí. En fin, es el Espíritu el que actúa en el interior de cada hombre y de cada mujer para que surja la comunidad, para que dé origen a la comunidad. Es por un lado la palabra del apóstol que predica a Cristo, pero es por otro lado también la acción del Espíritu que convoca a la comunidad, que la reúne, que la llama, que la hace que se una, que se una, ¿verdad? Que se ponga en común. Yo no sé, Chava, si en nuestra experiencia de iglesia podamos percibir esto en nuestras comunidades. Percibamos que no solamente es la palabra, sino también que hay algo más allá de la palabra, o alguien más allá de la palabra que pronuncia el catequista, alguien más allá de la palabra que pronuncia el sacerdote, el predicador, que es lo que hace que las personas, los cristianos, los católicos, lleguemos a formar una comunidad. Pues cuando hablamos, Padre, de comunidad, hablamos de una comunidad
unida o una común unidad. Y esa común unidad se da en Cristo por el Espíritu Santo. La iglesia está llamada a ser una comunidad centrada en Cristo y movida por el Espíritu Santo. Yo pienso que hacia allá va la iglesia. La iglesia trabaja para esto, para que podamos nosotros vernos como hermanos, como lo que realmente somos, como personas que estamos unidas en el amor, ¿verdad? Y cuando digo en el amor es estar unidos por el mismo Dios, que es amor a fin de cuentas. Entonces estamos llamados a esto. Y yo observo, ¿verdad?, que la lucha continua de la iglesia, la lucha continua incluso del magisterio de la iglesia es llevar a esta grey, a este conjunto de personas a formar realmente de manera efectiva una comunidad. Y esto pues solamente se puede dar, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, Padre, bajo la acción del Espíritu Santo. Ahorita me estaba imaginando que usted mencionaba lo anterior, ¿verdad?, esta explicación, cómo nosotros somos imagen de Dios. Hablamos de un Dios trino. Estamos hablando de una relación que se da entre personas, en tres personas unidas en el amor. Y la iglesia está llamada a ser imagen de ese Dios trino, es decir, de un conjunto de personas unidas en el amor, unidas pues por el Espíritu Santo. Yo creo que esta es la tarea de la iglesia. Esto es por lo cual se está trabajando de manera diaria, de manera continua. Y yo siento que es necesario hacerlo porque realmente buscamos ser imagen de Dios, Padre. Sí, pero mi pregunta es, esto que nos ha explicado Chava, lo percibimos, porque lo que nos ha explicado Chava es la verdad, o sea, es decir, esto es lo que buscamos en la iglesia y esto es lo que la iglesia tendría que ser. Mi pregunta es, ¿realmente lo vemos en las comunidades? Es decir, ¿sí se logra percibir en nuestras comunidades? ¿Sí se logra sentir esta acción del Espíritu en los creyentes que los congrega, que los motiva a que se reúnan, que los hace que se busquen y que busquen la palabra, que busquen el servicio, que busquen el ministerio, que busquen, organizarse, que busquen unirse? Yo quisiera decirle que sí a nivel de iglesia, Padre, pero la verdad es que no es así. Yo siento que sí lo podemos ver en algunas comunidades y en pequeñas comunidades. Yo en lo personal tengo experiencias muy hermosas, ¿verdad? Gracias a Dios he podido estar en comunidades donde realmente hay una relación de amor, donde yo veo y observo y siento, ¿verdad?, que estamos caminando conforme a lo que Dios quiere. Pero esto únicamente se presenta, por desgracia, en grupos pequeños, en grupos donde ha habido cierta identidad, cierta comunión de ideas, donde tenemos experiencias juntas de evangelización, donde podemos reflexionar en la palabra de Dios, etc. En estas pequeñas comunidades yo pienso que sí, o en algunas comunidades yo observo que sí. Sin embargo, a nivel de la iglesia, ¿verdad?, o a nivel incluso de las mismas, de la diócesis o de parroquias, no se logra todavía no se logra todavía llegar a ese objetivo. Pero yo siento, ¿verdad?, que estamos avanzando, al menos en algunas comunidades se está avanzando y se puede ver, se puede observar en la acción de muchos grupos, ¿no? Muchos grupos. Yo he tenido también la oportunidad de ver el trabajo de grupos en algunas parroquias y observo que los une el amor, los veo interesados, los veo trabajando con alegría por llevar la palabra de Dios a otros, los veo con ánimo de poder infundir esta alegría a otros, pero hasta ahí, Padre. Por desgracia, no lo observo a nivel de la iglesia de manera mucho más general, que yo lo quisiera, por supuesto. Bueno, que lo quisiéramos todos, pero pues, creo que es un tema que podemos tratar, aunque sea brevemente, después del corte, porque lo que plantea Chava es muy interesante, sin tratar de justificar esto que Salvador no percibe. Vamos a tratar de dar algún punto de reflexión
que quizá nos puede ayudar a comprender, por un lado, por qué no se realiza o por qué es tan difícil que se realice, pero por el otro lado nos va a ayudar creo yo, nos va a ayudar a revalorizar o a valorar mejor estas pequeñas comunidades en donde lo percibimos con mayor eficacia, ¿verdad? Tenemos que ir a nuestro último corte. Recordarles que estamos con ustedes a través de Radio Koinonia todos los domingos a las 8 de la noche, que estamos en el 608-3652 para sus llamadas telefónicas. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros. Te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Es muy interesante lo que nos señalaba Chava al final del corte, antes de irnos al corte, porque es algo que inquieta verdaderamente a los cristianos y que nos inquieta a los católicos. Es algo que merece una reflexión mucho más profunda, más cuidadosa, pero que es necesario hacerla tarde que temprano. Yo aquí sí quisiera adelantar solamente algún puntito ahora que quizá pudiéramos desarrollar en algún programa próximo. Cuando hablamos de comunidad, implica personas. Comunidad implica unión de personas. Comunidad implica conocimiento de personas. Comunidad implica, como nos lo decía hace un momento Chava, intereses comunes, objetivos comunes. Comunidad implica conocimiento personal. Comunidad implica la oportunidad de encontrarse con el otro como persona, de conocer al otro. Esto es muy difícil en las grandes comunidades que llamamos parroquia, por ejemplo, o en las grandes comunidades que llamamos diócesis, y no lo digamos ya de la iglesia. Hay quienes proponen, y yo estaría muy de acuerdo con ellos, en que este ideal de la comunidad, en que la vivencia del evangelio, que la experiencia de la comunidad cristiana católica tiene que darse en comunidades
no muy numerosas. Que la vivencia de la fe cristiana tiene que darse primero en comunidad, necesariamente tiene que darse en comunidad, pero tiene que darse en comunidades en donde sea posible que todos se conozcan, en donde sea posible que todos se encuentren a nivel de personas, en donde sea posible que todos se interesen por todos, en donde sea posible compartir los bienes no solo materiales, sino también los bienes espirituales. Y para eso necesitamos comunidades humanas, digamos, comunidades humanas, yo quiero decir, que no sean masivas, que no sean multitudinarias, ¿verdad? Creo que esta es una experiencia que lo podemos trasladar al ámbito humano. No podemos hablar del mismo modo de la comunidad tijuanense que de la comunidad de Tecate. Y no podemos hablar del mismo modo de la comunidad de Tecate que la de la comunidad de Maneadero. ¿Sí? La comunidad tijuanense es masiva, multitudinaria. O sea, la comunidad tijuanense, ¿quién es la comunidad tijuanense? No sé quién es. La comunidad de Tecate, bueno, como que ya es un poco más definida la comunidad de Tecate, ¿no? La comunidad de Maneadero, pues todavía más definida, porque son no sé cuántas miles de gentes puedan ser, pero no creo que pasen de 5,000 gentes quizá, ¿no? Y son nuestra comunidad tijuanense, una comunidad que a veces resulta deshumanizadora. En cambio, una comunidad pequeña, de un pueblo, es una comunidad humanizadora, ¿verdad? En donde es posible conocerse, compartir, convivir, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es posible vivir la fe cristiana en comunidad. Yo creo que sí es posible la comunidad cristiana, pero tenemos que vivir la experiencia cristiana en pequeñas comunidades. Sí, padre, yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con usted. Yo le comentaba hace rato que yo tengo la experiencia de estar en pequeñas comunidades y se respira un ambiente de amor, de fraternidad. Nos une el Espíritu de Dios, nos une, Dios mismo nos une. Pero a veces cuando se trata de ir a otros, ¿verdad? Y tratar de ampliar esta comunidad, se va dificultando, se va complejizando, ¿verdad? Yo sí, o sea, sí, creo que es verdad. Pero ojalá, ¿verdad? Y se formen muchas comunidades en nuestra iglesia, de tal manera que ninguno que pertenezca a ella se quede fuera de alguna comunidad. Y fuéramos una multitud de comunidades. Me imagino algo así como el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por células, pero cada célula es autónoma de otra célula. O sea, son millones de células autónomas, pero que interactúan entre ellas y que tienen un objetivo común, que es la vida de la persona. Entonces, yo creo que si esto se lograra efectivamente, si trabajamos más en esto, formar comunidades, ¿verdad?, unidas por el Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo es lo que pretende, lo que busca dentro de la iglesia, que haya estas pequeñas comunidades con un objetivo común, unidas entre ellas, quizás con una experiencia propia de comunidad, pero unidas entre todas hacia un objetivo común. Yo creo que esto sería maravilloso. A nivel de las parroquias, creo que sería increíblemente bello, no tan solo por la comunidad misma, sino por el testimonio que estas mismas comunidades pueden dar a otra gente, para que se animen también ellos a participar dentro de la iglesia en estas comunidades. Yo creo que esto sí es posible hacerlo, sí es posible trabajar para ello. Y bueno, pero se requiere una decisión de los cristianos, de los católicos, pero sobre todo de nosotros que estamos más comprometidos con ella. Creo, padre, que estoy de acuerdo con usted, pero agregaría esto otro, ¿verdad? Sí, yo creo que esta dificultad que hace que las comunidades, que cuando intentamos aumentar el número de cristianos en una comunidad, esto se va haciendo más complejo. Estoy de acuerdo con esto. Y de ahí la necesidad de que no hagamos comunidades grandes, ¿verdad? O sea, yo digo que tarde que temprano vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad en todos los niveles, y en lugar de hacer grandes comunidades que nos sintamos muy contentos porque nuestra comunidad es
de muchos hermanos, más bien buscar crear nuevas comunidades, ¿verdad? O sea, si somos 100 y nos conocemos muy bien los 100, pues aquí nos quedamos en 100, ¿verdad? Y vamos a ayudar a que otros 100 en otro lugar formen otra comunidad de 100, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de conocernos y de interactuar y de reunirnos y de estar al pendiente unos de otros 1000, pues que la comunidad sea de 1000, pero sin que pierda eso, sin que pierda ese sentimiento de fraternidad, ese aspecto de la fe, del amor, de la caridad mutua, etcétera, ¿verdad? Pero si no somos capaces de ello, pues entonces somos 100, y que haya muchísimas comunidades de 100, ¿verdad? Y creo que el punto más importante e interesante de todo esto es la acción del Espíritu Santo en cada comunidad y en todas las comunidades, ¿no? La acción del Espíritu que actúa en cada comunidad, pero que mantiene a todas las comunidades unidas, a todas las comunidades unidas. Y entonces me gustó mucho el tema del cuerpo, ¿no? De las células, una cierta autonomía en estas comunidades, pero al mismo tiempo interactúan todas, ¿no? Con un mismo fin, con un mismo objetivo, de llevar adelante el cuerpo, de cuidar el cuerpo, de sanar el cuerpo, de tener mucho cuidado del cuerpo, ¿no? Llevar el cuerpo a donde mismo. Entonces yo creo que el Espíritu sí yo creo que ahí quizá en estas pequeñas comunidades, y lo vemos, yo creo que en este siglo XX que terminó y el siglo XXI que estamos empezando, creo que serán los siglos de las pequeñas comunidades, ¿no? Sí, padre, yo creo que sí. Y es bueno que traigamos esto pues a la reflexión, porque yo creo que es necesario para nuestra iglesia local, nuestra iglesia a niveles mucho más amplios. Y es bueno saber, padre, pues no estamos solos. O sea, no estamos actuando solos, estamos actuando movidos por el Espíritu Santo. Es Él el que hace todo, es Él el que hace a la comunidad, y es Él, a fin de cuentas, el que nos va a unir para poder trabajar de manera conjunta y caminar como iglesia, ¿verdad? Yo creo que esto es fundamental. Pues ahora sí que tenemos tarea, padre, al menos yo. No, tenemos tarea, claro que tenemos tarea. Y lo sorprendente es que esto va surgiendo de la comunidad misma, es decir, va surgiendo de los discípulos de Jesús, independientemente si son sacerdotes o religiosos o laicos o cualquiera que sea su estado en la iglesia. Va surgiendo de la iglesia misma, ¿verdad? De la comunidad misma, va surgiendo de nosotros, los cristianos católicos, movidos por el Espíritu, que vamos buscando vivir más a profundidad nuestra fe, uniéndonos con otros hermanos que quieren también vivir a profundidad su fe, ¿verdad? Y nos agrupamos en comunidades, o nos agrupamos en movimientos, o nos agrupamos en grupos de oración, o buscamos agruparnos, ¿verdad? Buscamos hacer grupo, hacer comunidad, y es el Espíritu el que lo va suscitando en el corazón de los fieles. Sí. Así es, padre, yo creo que sí, es importantísimo trabajar en esto, y en estos momentos en el cual el mundo está tan despersonalizado, o sea, el poder identificarnos con otros, trabajar de manera conjunta, unidos siempre como iglesia, con nuestro magisterio, etcétera, yo creo que podremos realmente avanzar. E insisto, padre, en que otros también se enamoren de esto, o sea, que otros vean el trabajar de estas comunidades y quieran también participar en ellas. Creo que hay muchos cristianos, muchos católicos que quieren vivir su fe de manera plena, y creo que esta es una oportunidad para hacerlo. Chava, muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Quiero agradecer también a nuestros oyentes, a quienes nos han permitido llegar hasta ellos a través de Radio Koinonia. Decirles que los esperamos aquí la próxima semana, en el mismo horario, por la misma estación, 800 AM. Estamos a sus órdenes como siempre en el 608-3652 y en el internet en www.tjcatólico.com. Chava, muchas gracias, buenas noches, y nos vemos en la próxima. Gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buen descanso, buen fin de domingo, que Dios los bendiga, y nos escuchamos aquí por la misma estación, 800 AM. Buenas noches a todos. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia.